Gente, aquí la continuación de la historia. No sé cuándo vuelva a actualizar, pero intentaré que sea pronto. No olviden entrar al perfil del creador y seguirlo. Sin más que decir, a lo que vinimos. Planeta Shaman King. Yamamoto había liberado su Zanpaku Te, todos podían sentir su gran poder, pero eso no era lo que los tenía anonadados, sino ver que los grandes espíritus, entre ellos el Gurto Supiritsu, no hacían ningún movimiento para defender o proteger a su portador, pero entonces todos escucharon como Yamamoto había hablado. Y bien, me dirán dónde está Ana Asukura, o tendré que sacarles la información por la fuerza, lo decía Yamamoto de una forma seria, mientras que tenía su Zanpaku Te en su mano. Yo al escuchar que Yamamoto había mencionado a Ana, alarmado y algo nervioso dijo: ¿Y qué es lo que quieres con ella?, exclamó yo. Yamamoto se dio cuenta de cómo se había puesto el joven, entonces comprendió lo que estaba sucediendo. Oh. Ya entiendo, así tú y ella tienen algo, bueno, eso lo hace más fácil, lo decía Yamamoto con una media sonrisa. Yo solo pudo ponerse más nervioso, pero antes que pudiera pasar algo, sin explicación alguna, un tren había aparecido en el área, no se tardó en mostrar que en ese tren iba Manta, Bokuto no Ryu, Fausto VIII, las familias Asakura y Tao, los X-Laws, los esbirros de Ao, casi todos los personajes de la serie, aparecen a bordo del tren, con sus respectivos espíritus acompañantes, pues ahora todos están muertos, todos, salvo Matamune están ahí, aunque no explican claramente por qué es el único que no va, todos han traído algo para Ao, le han traído a su madre, se entiende que es la madre de la Ao original de hace 1000 años, porque la madre de la reencarnación actual de Ao ya sabemos que es Keiko Asakura, la madre de Yo. Yamamoto estaba algo confundido de lo que estaba sucediendo, él podía sentir que todas estas personas estaban muertas y solo eran sus espíritus materializados, pero cuando centró su mirada a la mujer que traían, se llevó tremenda sorpresa, ya que él conocía a aquella mujer. Asano Adoji es una mujer hermosa que tiene el cabello largo y rubio atado en una larga coleta con una cinta blanca y también tiene unos ojos dorados. Se dice que se parece a Ana. Ella apenas que bajó del tren, comenzó a mirar a su alrededor, entonces vio a su pequeño hijo, ella sabía lo que él estaba haciendo, esto era algo que la ponía muy triste, pero de inmediato centró su mirada en Yamamoto, y cuando lo vio no pudo evitar sonreír, lo había reconocido, así que antes de ir con su hijo decidió acercarse al capital de la primera división. De forma suave y delicada, se acercó al Shinigami, y cuando finalmente tuvo que alzar su vista, ya que Yamamoto a pesar de edad avanzada, él aún era un poco más alto que ella, entonces con una gentil sonrisa, le dijo: Usted es el señor Yamamoto. Esto sorprendió un poco al Shinigami, ya que él sabía quién era la mujer, y no creía que lo reconociera, entonces comenzó a hablar. Veo que aún me recuerdas, señorita Asanoa, lo decía Yamamoto con una expresión seria. Así es, señor Yamamoto, a pesar que ya hayan pasado 1000 años, aún lo recuerdo perfectamente, aunque en ese tiempo usted era mucho más joven de lo que es actualmente, lo decía Asanoa con una dulce sonrisa, mientras recordaba la joven apariencia de Yamamoto. Esto lo único que he visto de la apariencia joven de Yamamoto. Es inevitable, querida, el tiempo para nosotros los Shinigamis también transcurre igualmente, aunque sea más lento que el de los mortales, como lo podrás observar, ya no soy el mismo joven Shinigami que solía ser una vez, señorita Asanoa, lo decía Yamamoto con una expresión seria, mientras veía a Asanoa. De inmediato Asanoa negó con su cabeza, y acto seguido puso su mano en el rostro de Yamamoto, esto tomó por sorpresa al Shinigami, pero antes que pudiera decir algo, la joven comenzó a hablar. Está equivocado, señor Yamamoto, para mí usted sigue siendo aquel joven y bondadoso Shinigami, que fue por mí el día que fui asesinada hace 1000 años, lo decía Asanoa con una dulce sonrisa, mientras aún tenía su mano en rostro de Yamamoto. Todos estaban sorprendidos de la interacción que tenía la madre de Ao con Yamamoto. Manta junto con Ana, que había llegado en aquel momento, junto con los demás amigos de Yo, se acercaron a donde él y Resto, que estaba luchando con Ao hace poco. Manta le preguntó a su amigo, quién era el anciano refiriéndose a Yamamoto. Por su lado Ana no decía nada, ya que tenía su mirada centrada en Yamamoto, y podía sentir su inmenso poder espiritual, es algo que nunca había sentido en su vida. Entonces Yo decidió decir quién era en verdad
verdad Yamamoto, y por qué había venido a este lugar. Cuando todos escucharon que Yamamoto era un Shinigami, todos se sorprendieron, sobre todo Ana, ya que no entendía qué quería el Shinigami con ella. Por su lado Ao estaba confundido, ya que no entendía cómo su madre conocía al Shinigami, pero al momento de escuchar de ella, que él había sido el responsable de buscar su alma el día de su muerte, entonces supo que él fue el encargado de llevar el alma de su madre al más allá para ser juzgada por los espectros. Asano aún le seguía sonriendo a Yamamoto, de inmediato retiró su mano del rostro del Shinigami, y comenzó a hablarle. Me gustaría seguir hablando con usted, señor Yamamoto, pero tengo que atender la pequeña rabieta de mi pequeño y querido hijo, si no le molesta. Para nada, señorita Asano, ya tendremos la oportunidad de hablar. La verdad es que yo también vine a atender un asunto con aquella jovencita, lo decía Yamamoto con una expresión seria, mientras señalaba a Ana. Asano miró a la mencionada, entonces con un dulce gesto le dijo: Oh. Ya veo, entonces si me disculpa señor Yamamoto, lo decía Asano con una pequeña reverencia. De inmediato la madre de Ao se acercó, le hace una caricia a su hijo, pero este se pone algo avergonzado porque le deja en evidencia delante de todo el mundo. Asano aparece delante grandes espíritus y se disculpa con todos por el comportamiento de su hijo. Mientras Ao decía que los humanos son quienes la mataron, ella le da una fuerte bofetada en la mejilla izquierda, y de inmediato dice que, cuando odias a las personas, te odias a ti mismo. Si las perdonas, se odiaba a sí mismo, pero si muestra misericordia y perdón por lo que hicieron, él también se salva, porque ella no es tan débil como él piensa. Luego abraza a su hijo diciéndole que la felicidad, la tristeza, la ira, el odio es lo que significa estar vivo, y que lo primero que Ao debe hacer como rey es amar a su gente. Ella le sonríe apasionadamente cuando comienza a dejarlo pasar. Ao se da cuenta de que no podía recordar por qué comenzó todo esto. La familia Asakura dice que comenzó su búsqueda por su madre. Ao ve que su madre podría haber sido su fantasma guardián, pero estaba tan cegado por su odio hacia los humanos, y por eso no podía ver la verdad. Cuando su madre había llegado a la escena, Ao parece muy contento de volver a verla. Con Yamamoto él se había acercado a Ana Asakura, yo y sus amigos automáticamente delante de ella para tratar de protegerla, pero de inmediato se opuso, ya que sabía que era inútil, así que decidió encarar al Shinigami, y le dijo: Así que tú eres un Shinigami, y dime por qué tú me estás buscando, lo decía Ana con una expresión seria, mientras miraba a Yamamoto. Yamamoto solo miraba a Ana, no quiso darle más vueltas a este asunto, así que decidió hablar. Verás, jovencita, tú fuiste escogida para una importante labor, lo decía Yamamoto con una expresión seria, mientras veía a Ana. Esto sorprendió un poco a Ana, pero antes que pudiera decir algo, vio como Yamamoto metió una de sus manos en su traje, y de inmediato sacó una esfera dorada que tenía 2 estrellas en su interior. Entonces comenzó a hablar. Como dije, fuiste seleccionada para ser la guardiana de la esfera del dragón de 2 estrellas, lo decía Yamamoto con una expresión seria. Entonces de inmediato Yamamoto le comenzó a explicar qué son las esferas del dragón, además de para qué servía y quién fue su creador, y también le comentó que el Nametiano había decidido las esferas iban a ser protegidas por 7 guardianes y con sus respectivos dragones, además que cada guardián contaría con el respaldo no solo del dragón, sino también una respectiva facción del universo. En caso de Ana cuenta con el respaldo de los Shinigamis. Ana al escuchar eso no pudo evitar sorprenderse, ya que se había enterado de que había dioses supremos muy por encima del Shaman King, además de que fue seleccionada para proteger algo de sumo valor, y además que dicho objeto fue creado por el dios de la creación. Entonces dijo: acepto, ya que como yo no se convirtió en el Shaman King, esta podría ser una buena oportunidad, así que debo que hacerlo. Yamamoto de inmediato le arrojó la esfera a Ana, y le dijo que la atrapara. Yo no estaba muy convencido, pero respecto la decisión de Ana, ya que confiaba en su criterio, entonces vio como Ana atrapó la esfera. Cuando atrapó la esfera, de inmediato fue transportada a lo que parecía ser una especie de pasillo gigante. Entonces ella decidió recorrer dicho pasillo. Y después de unos minutos finalmente habían llegado al final del pasillo, y que pudo ver que delante suyo había una gran puerta. Decidió abrir dicha puerta, y entró a la habitación, y en su interior vio lo que parecía ser un salón principal, y pudo ver que al final del salón podía ver una especie de trono. Entonces decidió ir a dicho trono. Pero no pudo avanzar más ya que escuchó una imponente voz. Así que mi portador por fin se decidió a aparecer. Entonces ella dirigió su mirada donde provenía aquella voz. Entonces pudo ver la silueta de un imponente ser. Además también pudo notar que este tenía unas enormes alas, así haciéndolo parecer mucho grande de lo que es. Pero antes que pudiera decir algo, aquella silueta volvió a hablar.
Antes que digas algo, mi nombre es Onaga, y soy el dragón de las 2 estrellas, lo decía con voz algo arrogante. Ana no respondió nada por el momento, pero sabía muy bien que debía pensar muy bien lo que iba a decir, ya que dicho dragón no le daba buena espina. Planeta desconocido. Se podía ver a un pequeño niño, se le ve llevando un casquet cat con un trébol amarillo encima de él, tiene un pequeño corazón de color rojo debajo de su ojo derecho, lleva un gran pendiente de metal en su oreja izquierda que se muestra como un dado, una gargantilla azul y brazaletes en ambas manos con el mismo color, lleva una sudadera roja con una camisa, chartreuse y pantalones cortos típicos azules, acentuando el hecho de que él es solamente un muchacho. Al parecer tiene todos los símbolos de una baraja de cartas en él, corazones, picas, diamantes y tréboles, se demuestra llevar un calcetín rojo en su pie derecho y un pedazo rojo de paño envuelto alrededor de su izquierdo. El niño se lo podía ver con una sonrisa algo juguetona y divertida, entonces de un momento a otro vio como delante de él se había abierto un portal, y algo curioso veía lo que estaba sucediendo. Entonces vio como alguien estaba saliendo de dicho portal, y algo sorprendido vio la persona que había salido del portal. Este era Alexander, él había venido a este planeta por órdenes del Namekiano, en la búsqueda de los dioses de dicho mundo, que había colaborado con el anterior Gran Kaiosama en sus fechorías. Este tenía su sonrisa característica. Él vio a su alrededor, solo pudo ver al pequeño niño, entonces cambió su expresión a una más gentil y dijo: Hola pequeño, soy el padre Alexander Anderson, ¿me puedes decir cómo te llamas? El niño solo sonrió y dijo: Hola, mucho gusto señor Alexander, mi nombre es Ted y soy el único dios de este mundo, ¿en qué te puedo ayudar mi amigo? Cuando Alexander escuchó lo que dijo el pequeño niño, cambió de inmediato su expresión a una más seria, entonces dijo: Eso no puedo ser, ya que el Kaioshin-sama me informa que en este planeta habían muchos más dioses, y muchos de ellos ayudaron con el anterior Gran Kaiosama. Cuando Ted escuchó nombrar al Namekiano, se sorprendió. Dijiste Kaioshin, eso significa que hay un nuevo Kaioshin en el universo. Lo exclamó Ted emocionado. Sí, hay un problema con eso niño, lo decía Alexander con una expresión seria. Para nada, al contrario, estoy feliz de saber que hay un nuevo Kaioshin en nuestro universo, es magnífico, lo decía Ted emocionado. Alexander podía notar que el joven no estaba mintiendo, así que decidió hablar. Y cambiando el tema, me dijiste que eras el único dios de este mundo, ¿qué pasó con el resto? Ted solo asintió, entonces comenzó a decirle que hace mucho tiempo hubo un conflicto interno con los demás dioses, él no intervino en dicho conflicto, y dejó que los demás dioses se mataran entre sí, para así quedar como el único dios de este mundo, además que decidió terminar con las guerras en Disboard por medio de los 10 mandamientos que había impuesto, en donde todos los conflictos serán arreglados por medio de juegos de apuestas, quedando cualquier acto de violencia prohibido, y sus mandamientos fueron aceptados obligatoriamente por todas las 16 razas que existen en dicho mundo, incluyendo a aquellas con poderes mágicos. Alexander, al escuchar lo que dijo Ted, no pudo evitar llevarse su mano a su barbilla, ya que la idea en sí le pareció algo curiosa e interesante, entonces con su sonrisa características dijo: Interesante, me gustaría saber cuáles son esos mandamientos, lo decía Alexander con una sonrisa. Ted solo sonrió, entonces le comenzó a decir cada uno de los mandamientos o compromiso. Los asesinatos, las guerras y los robos están terminantemente prohibidos. Todos los conflictos por habidos y por haberse, se resuelven mediante juegos. En estos juegos todos y cada uno de los jugadores apostarán cosas que se acuerde que son de igual valor. Siempre y cuando no se infrinja el tercer mandamiento, lo que se apueste y cómo se juegue depende del jugador. La parte desafiada tiene derecho a decidir el juego con el que se juega. Todas y cada una de las apuestas realizadas de acuerdo con estos mandamientos deben respetarse. Sea cual sea el conflicto que se tenga con otra raza, será dividido con los representantes designados con total autoridad. Si se descubre que alguien hace trampas en un juego, será descalificado y perderá. En nombre de Dios, los anteriores mandamientos no se pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. No olvidéis pasarlo bien con los demás. Alexander, al escuchar los mandamientos que había impuesto Ted, no pudo evitar reírse y decir: jajajaja, muy interesante, me parece divertido, lo decía Alexander mientras reía. Cierto que sí, gracias a eso, pudo evitar que las razas y planeta desapareciera, lo decía Ted con una sonrisa.
Veo que has estado haciendo un buen trabajo, como guardián de este mundo, es algo que al señor Piccolo le gustará escuchar, pero antes de ir con él, me gustaría ver tu mundo, y ver si es verdad lo que me estás diciendo. Ted solo sonrió, y le dijo que era bienvenido a su mundo, pero también le advirtió que tenía que seguir las reglas de su mundo, para así evitar una tragedia por el rompimiento de los mandamientos, además de que Ted también le dijo a Alexander, que en su mundo de las 16 razas que habitan en dicho lugar, 14 contaban con magia y habilidades muy poderosas. Alexander comprendió lo que dijo Ted, y le dijo que no se preocupara, que no iba a romper sus reglas y que la iba a respetar, siempre y cuando cumplía con lo que él decía, además que solo quería dar un pequeño vistazo a dicho planeta, para ver cómo están las cosas. Ted solo le sonrió, le deseó suerte, y que se divierta jugando. Así Alexander solo le sonrió, y bajó a dicho planeta ya que quería ver con sus propios ojos, y si lo que decía Ted era cierto, ya que si no era así, lamentablemente este planeta iba a sufrir un grave castigo. Por su lado Ted estaba sonriendo de forma divertida, ya que al enterarse de que en el universo había un nuevo Kaioshin, por ende también significaba que también habría una Kaishin, y si es así las cosas iba a ser mucho más divertidas en ahora en adelante, ya que deseaba que uno de las dos deidades suprema visitará su mundo. Nota: si se pregunta por Alexander, fue muy amable o amigable con Ted, pues es fácil, ya que tanto en las ovas como el manga, Alexander se mostró ser una persona muy amable y bondadosa con los niños, incluso se preocupa mucho por ellos, y Ted al tener la apariencia de un niño, a pesar que él tiene más 6000 años, eso le facilitó las cosas con Alexander. Fin del nota. Planeta Elsing. En un lugar oscuro y desconocido, se podía ver un hombre de 20-30 años de edad, sus ojos son de color rojo sangre, su atuendo se compone principalmente de un estilo victoriano clásico, incluyendo un traje gris, botas de montar de cuero y una corbata roja extravagante de intrincado nudo, cubierto por un abrigo de cuerpo entero rojo, también lleva un sombrero de fieltro rojo con una amplia borde de disquete y un par de circulares, polarizados, lentes de sol de color naranja de montura metálica con apartaderos de las gafas, guantes de color blanco que tienen un sello, simbolizado como un pentágono que tiene 5 símbolos entre cada punta, este sello limita el uso personal de sus poderes. Este es Alucard, del que una vez fue el arma más poderosa de la organización Hellsing, él se encontraba matando sus propias vidas, excepto una para que pudiera existir con los poderes de Schrödinger, pero había un problema, el cual era que Alucard tenía millones de vidas, todas estas recolectadas durante sus siglos como un vampiro, así que tardaría años en poder acabar con todas ellas, o eso creía, ya que de un momento a otro pudo sentir como dos presencias habían aparecido en donde él se encontraba, esto lo había sorprendido ya que era algo imposible, de que alguien llegara a este lugar. Paró lo que estaba haciendo, y centró su mirada en los dos intrusos, y cuando miró de quién se trataba, vio que era una mujer y hombre, estos eran Goku y Reifa, ellos que habían llegado a este planeta, pudieron sentir la presencia de Alucard, así que decidieron que antes de irse de este planeta, irían a verlo para hablar con él, entonces el Saiyajin miró al vampiro y con una media sonrisa dijo: «Hola». Alucard aún se encontraba sorprendido por lo que estaba sucediendo, entonces lo único que pudo decir fue: «Hola», exclamó Alucard. «¿Podemos hablar?», lo decía Goku con una media sonrisa. Alucard salió de su asombro, entonces forma una media sonrisa y le dijo: «Eso me gustaría, ya que quiero saber cómo fue que llegaron a este lugar, pero lastimosamente me encuentro muy ocupado en estos momentos». El Saiyajin, al escuchar la respuesta del vampiro, comenzó a mirar a su alrededor y pudo ver a lo que se refería, entonces solo dijo: «Eso veo, pero eso es muy fácil de solucionar», lo decía Goku con una media sonrisa. Alucard, al escuchar lo que dijo Goku, alzó una ceja algo confundido, pero antes que pudiera decir algo, el Saiyajin comenzó a hablar. «Reifa sería tan amable de encargarte de toda esta molestia, ya que si yo la hago, es muy posiblemente que destruya todo este planeta por error», lo decía Goku con una expresión seria, dirigiendo su mirada a Reifa. La Tenshin solo hizo una pequeña reverencia, y dijo: «Como usted ordene, señor Goku», lo decía Reifa de una forma respetuosa, mientras aún mantenía su reverencia. Entonces la Tenshin centró su vista a todas las vidas que había adquirido Alucard. «Esto es demasiado fácil», lo decía Reifa con una media sonrisa. Alucard vio lo que estaba haciendo la Tenshin, y antes que pudiera decir algo, observó cómo está con simple golpe de su bastón al suelo, acabó con todas las vidas que había adquirido Alucard durante siglos, esto lo dejó sorprendido, entonces escuchó como el Saiyajin le estaba hablando. «Bueno, ahora que acabamos con las molestias, ahora sí podemos hablar», lo decía Goku con una media sonrisa.
De inmediato Alucard comenzó a reír de forma macabra, y después de unos segundos finalmente habló. Para mí sería un verdadero placer. Por cierto, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Alucard, con quien tengo el gusto de hablar, lo decía Alucard de forma educada, mientras hacía una pequeña reverencia con su sombrero. Mucho gusto Alucard, mi nombre es Son Goku, y la bella mujer que está a mi lado se llama Reifa, y es un placer en conocerte, lo decía Goku de forma educada. Alucard centró su vista en la Tenshin, y vio cómo está, con un movimiento de su mano agitó su hermoso cabello plateado. El vampiro pensó que la Tenshin sería un exquisito manjar y algo único, entonces volvió a centrar su mirada en el Saiyajin y dijo: mucho gusto en conocerte, mi estimado Son Goku, y dime qué es lo que deseas hablar conmigo, lo decía Alucard con una media sonrisa, pero algo curioso. El Saiyajin solo sonrió y le dijo: vengo a proponerte algo, que creo que te gustará, y eso sería... El Saiyajin solo mantenía su sonrisa, ya que lo que tenía que proponer al vampiro sería algo muy interesante. Por su parte Alucard estaba algo curioso en saber la propuesta del Saiyajin, ya que algo dentro de él le decía que esto sería muy divertido. Fin del capítulo. Incredible, showed us from the underground, see how easy they